Constitución es para cumplirla. Lectura colectiva de la Constitución Política de Colombia. Título transitorio. De las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Capítulo 6. Participación en política. Artículo transitorio 20. Participación en política. La imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política. Parágrafo. Respecto a aquellas personas que pertenezcan a organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el gobierno, a efectos de reincorporación quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz, impuestas por la justicia ordinaria o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia. Capítulo 7. De las normas aplicables a los miembros de la fuerza pública para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Artículo transitorio 21. Tratamiento diferenciado para miembros de la fuerza pública. En virtud del carácter inescindible de la Jurisdicción Especial para la Paz, en relación con los miembros de la fuerza pública que hubieran realizado conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, el tratamiento será simétrico en algunos aspectos, diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo. En consecuencia, las normas contenidas en este capítulo serán aplicables únicamente a los miembros de la fuerza pública respecto de conductas punibles cometidas por causa, ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, sin perjuicio de la aplicación respecto de ellos de las disposiciones contenidas en capítulos anteriores, siempre que no sean contrarias a la naturaleza de las contenidas en este capítulo. Artículo transitorio 22. Calificación jurídica de la conducta en la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz, al adoptar sus resoluciones o sentencias, hará una calificación jurídica propia del sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará con estricta sujeción al artículo 29 de la Constitución Política en el Código Penal colombiano vigente al momento de la comisión del hecho, en las normas de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario. La JEP respetará las obligaciones internacionales de investigación, juzgamiento y sanción. Lo anterior siempre con la aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. En la valoración de la conducta de los miembros de la fuerza pública, también se tendrán en cuenta las reglas operacionales vigentes al momento de la comisión del hecho, siempre que no sean contrarias a la normativa legal. Artículo transitorio 23. Competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre los delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado y sin ánimo de obtener enriquecimiento personal ilícito o en caso de que existiera sin ser este la causa determinante de la conducta delictiva. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes criterios. A. Que el conflicto armado haya sido la causa directa o indirecta de la comisión de la conducta punible, o B. Que la existencia del conflicto armado haya influido en el autor, partícipe o encubridor de la conducta punible cometida por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto en cuanto a
su capacidad para cometerla, es decir, a que por razón del conflicto armado el perpetrador haya adquirido habilidades mayores que le sirvieron para ejecutar la conducta. Su decisión para cometerla, es decir, a la resolución o disposición del individuo para cometerla. La manera en que fue cometida, es decir, que a producto del conflicto armado el perpetrador de la conducta haya tenido la oportunidad de contar con medios que le sirvieron para consumarla. La selección del objetivo que se proponía alcanzar con la comisión del delito. Artículo transitorio 24. Responsabilidad del mando. Para la determinación de la responsabilidad del mando, la Jurisdicción Especial para la Paz aplicará, en el caso de los miembros de la fuerza pública, el Código Penal colombiano, el Derecho Internacional Humanitario como ley especial y las reglas operacionales de la fuerza pública en relación con el DIH, siempre que ellas no sean contrarias a la normatividad legal. La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción. La responsabilidad de los miembros de la fuerza pública por los actos de sus subordinados deberá fundarse en el control efectivo de la respectiva conducta, en el conocimiento basado en la información a su disposición antes, durante o después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir que se cometa o se siga cometiendo la conducta punible, siempre y cuando las condiciones fácticas lo permitan, y de haber ocurrido, promover las investigaciones procedentes. Se entenderá que existe mando y control efectivo del superior militar o policial sobre los actos de sus subordinados cuando se demuestren las siguientes condiciones concurrentes. A. Que la conducta o las conductas punibles hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando según el nivel correspondiente y que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad. B. Que el superior tenga la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir. C. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles conforme al nivel de mando correspondiente y D. Que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión. Artículo transitorio 25. Sanciones en la Jurisdicción Especial para la Paz. En el caso de miembros de la fuerza pública, las sanciones propias del sistema tendrán un contenido reparador, así como de restricción de libertades y derechos. La ley reglamentará las modalidades de ejecución de las sanciones propias, así como los mecanismos idóneos de monitoreo, vigilancia y control del cumplimiento de dichas sanciones. Las sanciones alternativas u ordinarias aplicables a los miembros de la fuerza pública que impliquen la privación efectiva de la libertad se cumplirán en todo caso en los establecimientos previstos en el régimen penitenciario y carcelario establecido para ellos, conforme al principio de tratamiento diferenciado. Para el caso de las sanciones ordinarias, se podrá obtener redenciones, subrogados penales o beneficios adicionales en la privación de libertad, siempre y cuando el sancionado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de la libertad y a promover actividades orientadas a la no repetición del daño causado una vez puesto en libertad. Artículo transitorio 26. Exclusión de la acción de repetición y llamamiento en garantía para miembros de la fuerza pública. En el caso de miembros de la fuerza pública que hayan cometido conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno, no procederá la acción de repetición y el llamamiento en garantía establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política. En todo caso, deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad,
a la reparación no monetaria de las víctimas y garantizar la no repetición. Capítulo 8. Prevalencia del acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Artículo transitorio 27. Prevalencia del acuerdo final. En caso de que con posterioridad a la aprobación del presente acto legislativo se aprobarán leyes o normas que al otorgar tratamientos diferenciados a agentes del Estado o a otras personas por conductas relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, fueran combatientes o no combatientes, provocaren que los anteriores sean excluidos de la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz o tuvieren como resultado la inaplicación de dicha jurisdicción o la inaplicación de las condiciones referidas a las sanciones que se recogen en el acuerdo final de 24 de noviembre de 2016 respecto de dichas personas. El Tribunal Especial para la Paz ejercerá su jurisdicción preferente en las materias de su competencia conforme al presente acto legislativo. Artículo transitorio 20. En desarrollo del derecho a la paz, los contenidos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el día 24 de noviembre de 2016, que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución política y aquellos conexos con los anteriores, serán obligatoriamente parámetros de interpretación y referente de desarrollo y validez de las normas y las leyes de implementación y desarrollo del acuerdo final, con sujeción a las disposiciones constitucionales. Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final. Artículo transitorio 1. Una vez finalizado el proceso de dejación de las armas por parte de las FARC-EP, en los términos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, se reconocerá de pleno derecho personería jurídica al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal. Para esos efectos, finalizado el proceso de dejación de las armas, los delegados de las FARC-EP en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del acuerdo final manifestarán y registrarán formalmente ante el Consejo Nacional Electoral o quien haga a sus veces la decisión de su transformación en partido o movimiento político, el acta de constitución, sus estatutos, el código de ética, la plataforma ideológica y la designación de sus directivos, así como su compromiso con la equidad de género conforme a los criterios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad en el funcionamiento y organización interna. En virtud de este acto formal, el partido o movimiento político, con la denominación que adopte, será inscrito para todos los efectos y en igualdad de condiciones como un partido o movimiento político con personería jurídica. El partido o movimiento político reconocido deberá cumplir los requisitos de conservación de la personería jurídica y estará sujeto a las causales de pérdida de la misma previstas para los demás partidos y movimientos políticos de conformidad con la Constitución y la ley, salvo la acreditación de determinado número de afiliados. La presentación a certámenes electorales y la obtención de un umbral de votación durante el tiempo comprendido entre la fecha de su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos y el 19 de julio de 2026. Después de esta fecha se le aplicarán las reglas establecidas para todos los partidos o movimientos políticos. El reconocimiento de la personería jurídica atribuirá al nuevo partido o movimiento político los mismos derechos que los demás partidos o movimientos políticos con personería jurídica. Su financiación se regirá transitoriamente por las siguientes reglas especiales.
Primero, recibir anualmente para su funcionamiento entre la fecha de su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos ante el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces y el 19 de julio de 2026, una suma equivalente al promedio de lo que reciben durante cada año los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento. El uso de estos recursos se hará acorde con las reglas que aplican a todos los partidos y movimientos políticos. Segundo, para contribuir a la financiación del centro de pensamiento y formación política del partido, así como para la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, recibirá anualmente entre la fecha de su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos y el 19 de julio de 2022 una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. Tercero, recibir financiación preponderantemente estatal para las campañas de sus candidatos a la presidencia de la República y al Senado de la República en las elecciones de 2018 y 2022 de conformidad con las siguientes reglas. 1. En el caso de las campañas presidenciales se le reconocerá la financiación estatal que corresponda a los candidatos que reúnan los requisitos de ley de conformidad con las disposiciones aplicables a dichas campañas. 2. En el caso de las campañas al Senado, recibirán financiación estatal anticipada equivalente al 10% del límite de gastos fijados por la autoridad electoral, sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes sobre los anticipos previstas para los demás partidos políticos reconocidos. 3. La financiación estatal previa no estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido destinados a las finalidades establecidas en la ley. Cuarto, acceder a espacios de los medios de comunicación social en las mismas condiciones de los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica de acuerdo con la aplicación de las normas vigentes. Quinto, inscribir candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular en las mismas condiciones que se exigen a los demás partidos y movimientos políticos. Sin perjuicio del anterior, los candidatos que hubieran sido miembros de las FARC-EP deberán, en el momento de la inscripción de las candidaturas, expresar formalmente su voluntad de acogerse a los mecanismos y medidas establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, contemplados en el Acto Legislativo número 01 de 2017. Se exceptuarán aquellas personas que hayan resuelto su situación jurídica en virtud del título 3, capítulo 1 de la Ley 1820 de 2017. Sexto, designar de manera transitoria y hasta el 20 de julio de 2026 un delegado ante el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces, quien tendrá voz pero no voto y podrá participar en las deliberaciones de esa corporación. Las sumas a que se refieren los numerales 1 y 2 no afectarán el monto a distribuir por parte del fondo para los demás partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Los recursos que trata ese artículo serán adicionales a los apropiados y presupuestados por el fondo. Artículo transitorio segundo. El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal con personería jurídica podrá presentar lista propia o en coalición para la circunscripción ordinaria del Senado de la República, la cual competirá en igualdad de condiciones de conformidad con las reglas ordinarias. Sin embargo, para las elecciones de los periodos 2018 a 2022 y 2022 a 2026 del Senado de la República se aplicarán las siguientes reglas especiales. 1. Se realizará una primera operación para identificar y asignar el número de curules que le correspondan al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal de conformidad con la fórmula establecida en el artículo 263 de la Constitución Política. Si una vez aplicada esta regla, la lista propia o en coalición que inscriba el partido o el movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP no alcanzare a obtener 5 curules, el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces le asignará las que hiciera falta para completar un mínimo de 5 miembros. En todo caso, estas 5 curules serán siempre adicionales al número de miembros del Senado de la República señalado en el artículo 171 de la Constitución Política. 2. Si de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, la lista propia o coalición que inscriba el partido o movimiento político que surja de las FARC-EP a la vida política legal obtuviere 5 o menos curules, se repetirá el proceso de asignación de las 100 curules de la circunscripción ordinaria del Senado de la República de conformidad con el artículo 263 constitucional, sin tener en cuenta la participación de la mencionada lista. 3.
Si una vez aplicado el procedimiento establecido en el numeral primero del presente artículo, la lista propia o en coalición del partido o movimiento político que surja de las FARC-EP a la vida política obtiene un número de curules superior a 5, aquellas que superen este número serán asignadas y descontadas de las 100 curules de la circunscripción ordinaria del Senado. Posteriormente, se repetirá el procedimiento para asignar un número de curules igual a 100 menos las curules asignadas a la lista del partido o movimiento político que surja de las FARC-EP que excedan las 5 iniciales, de conformidad con el artículo 263 constitucional, sin tener en cuenta la participación de la mencionada lista. Artículo transitorio tercero. La Cámara de Representantes estará integrada durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026 hasta por 5 representantes adicionales a los que se determinan en el artículo 176 de la Constitución Política, elegidos de conformidad con las siguientes reglas especiales. 1. El partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal con personería jurídica podrá inscribir para las elecciones de 2018 y 2022, al igual que los otros partidos o movimientos políticos con personería jurídica, listas únicas de candidatos propios o en coalición para las circunscripciones territoriales en que se elige la Cámara de Representantes. 2. Estas listas competirán en igualdad de condiciones de conformidad con las reglas ordinarias por la totalidad de las curules que se eligen en dichas circunscripciones. 3. Finalizada la asignación de las curules en cada circunscripción territorial, el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces asignará al partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la vida política legal las que le hicieren falta para completar un mínimo de 5 miembros electos. Para este efecto, el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces ordenará en orden descendente las 5 listas inscritas para la Cámara de Representantes por dicho partido o movimiento político en listas propias o en coalición que hubieran alcanzado las mayores votaciones y le asignará una curul a las listas que no la hubieran obtenido de conformidad con las reglas ordinarias de asignación de tales curules. Mi Constitución es para cumplirla.